Aquella noche fría en Madrid, solo quería una cena tranquila en mi restaurante habitual, el Palacio Real. Después de otro día asfixiante en la oficina, me senté en mi mesa de siempre, pedí mi vino favorito y un plato de jamón ibérico que, sinceramente, ni siquiera tenía mucho apetito para comer. La verdad es que, en los últimos meses, comer se había vuelto más un hábito mecánico que un placer. Pero en ese instante, algo me sacó del piloto automático. Una niña parada afuera de la ventana con ropa sucia, cabello enredado y una mirada que atravesaba el cristal directamente hasta mi plato. No era rabia ni desesperación, era hambre, pura y cruda. Y había algo en su expresión que simplemente me desarmó por dentro. No sé explicarlo. Era como si me hubiera recordado algo que había estado intentando olvidar durante mucho tiempo. Cuando ella entró, el restaurante se congeló. Todos voltearon la cara, algunos cuchichearon, otros hicieron muecas de asco. La niña se acercó a mi mesa con pasos lentos, medio asustada, medio decidida, y con una voz débil pero firme me preguntó si podía comer lo que sobrara de mi plato. Nadie se había dirigido a mí de esa manera en años. Sin rodeos, sin halagos, sin interés, solo hambre y coraje. En ese momento, mi primera reacción fue de shock. No porque ella hubiera entrado allí, sino porque mi propia respuesta salió tan rápido de mi boca que ni lo pensé. Siéntate aquí conmigo. El camarero intentó intervenir, pero yo solo levanté la mano y dije que todo estaba bien. Y lo estaba. Porque, de alguna manera, yo sabía que aquello iba a cambiar algo en mí. Simplemente no tenía idea de cuánto. Ella comió despacio, como si cada bocado fuera un ritual. No por exquisitez, sino como quien tiene miedo de que se acabe. El pan, el jamón, incluso el agua. Todo era consumido con un cuidado que me hizo tragar saliva. Me quedé allí mirando, sin decir nada durante unos minutos, solo observando cómo su cuerpo temblaba entre un bocado y otro. Cuando le pregunté su nombre, ella dudó, dijo Lucía, y no me miró a los ojos. Parecía que incluso eso, decir su propio nombre, era una exposición demasiado arriesgada. Pero lo que más me conmovió fue cuando, sin que yo preguntara, ella empezó a contar de dónde venía. Dijo que tenía 10 años y que sus padres murieron cuando ella tenía 8. Lo contó de una forma casi mecánica, como quien ya ha repetido aquello muchas veces y nadie nunca ha escuchado de verdad. Yo la escuché, y mientras escuchaba, sentí algo extraño, una mezcla de culpa e impotencia. Yo tenía todo allí, dinero, comodidad, respeto, y ella ni siquiera tenía dónde dormir esa noche. Lucía continuó. Habló de una tal familia de acogida que la recogió después de la muerte de sus padres. Al principio, dice ella, parecía un sueño. Tenía comida, cama, televisión, pero aquello duró poco. Ellos solo querían el dinero, susurró. Y entonces los detalles comenzaron a salir como un vendaval. No la dejaban ir a la escuela, la golpeaban. Cuando se quejaba, la hacían limpiar toda la casa y además la mandaban a vender flores en la calle. Y cuando intentó contarlo a la asistente social, nadie le creyó. Dijeron que era difícil, que mentía, y ella lo creyó durante mucho tiempo, hasta el día en que la golpearon tanto que decidió huir. Llevaba meses viviendo en las calles, durmiendo entre cajas, recogiendo restos de comida y escondiéndose de gente mala. Me quedé muda. Nunca nadie me había contado una historia tan dura con tanta calma. Y todo lo que pude pensar fue, ¿cómo es que el mundo permitió que esto le sucediera a ella? No soy el tipo de persona que se emociona fácilmente. He oído 1000 historias tristes. He visto gente pasando necesidad. He donado dinero a instituciones que ni recuerdo el nombre. Pero nada, absolutamente nada, me tocó como aquel momento con Lucía, porque ella estaba allí, frente a mí, viva, herida, real. No era un número en un informe, era una niña pequeña, delgada, con ojeras profundas y una madurez
que no encajaba con los 10 años que decía tener. Y por más extraño que parezca, fue ella quien me dio fuerzas. Ella que, aun habiendo vivido lo que vivió, todavía conseguía agradecer cada bocado, todavía sonreía con vergüenza, todavía era amable. Y fue allí, justo allí en aquella mesa de mantel blanco y cubiertos de plata, donde sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ganas de hacer algo que no fuera solo para mí. Después de la cena, la invité a pasar la noche en mi casa. Ella dudó. Obvio, me miró como quien piensa que todo es una trampa. Y yo entendí. Prometí que solo quería que tuviera una cama caliente por una noche, un baño decente, un lugar seguro. Ella acabó aceptando, con esa resistencia de quien ya ha sido traicionada por la bondad ajena muchas veces. En el coche casi se durmió en el asiento trasero, y yo, conduciendo, tuve que tragar el llanto varias veces, no por lo que ella contó, sino por lo que yo no conté, porque por dentro yo sabía que esta niña tenía más o fuerza que yo. Yo, con todo lo que tenía, vivía en un vacío constante, y ella con nada todavía sostenía el mundo con sus propios brazos. En casa le preparé un baño caliente, dejé una toalla limpia y fui a buscar una camiseta mía, de esas bien holgadas. Cuando salió del baño con el cabello húmedo y el rostro limpio, era como si fuera otra niña. Todavía con marcas de la calle en el cuerpo, sí, pero la mirada había cambiado. Era como si hubiera bajado la guardia solo por unos minutos. Puse una sopa en la mesa y, por primera vez esa noche, ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero que me atravesó como un rayo. No hablamos mucho durante la cena. Ella comía despacio de nuevo y yo dejé que el silencio existiera. Solo quería que sintiera que, al menos en ese instante, nadie le iba a gritar, a mandarla salir, a acusarla de nada. Allí era solo un lugar cálido con comida de verdad y alguien que la estaba mirando con respeto, no con pena. A la hora de dormir, ella preguntó si podía dejar la luz del pasillo encendida. Dijo que no le gustaba la oscuridad. Le respondí que podía dejar todas las luces de la casa encendidas, si eso la hacía sentir segura. Y así lo hice. Me quedé despierta toda la noche, acostada en el sofá, pensando en todo. No pude pegar ojo. Solo me quedaba allí, con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo es que una niña como esta fue arrojada al mundo así? ¿Cómo es que nadie lo vio? ¿Y por qué justo yo tenía que verlo? Pero en el fondo, yo sabía la respuesta. Porque tal vez yo también estaba perdida, aún rodeada de lujo, y tal vez, en aquel encuentro improbable, una parte de mí había finalmente encontrado algún propósito. Aquello no podía ser solo una coincidencia. Había algo allí más grande que yo. Al día siguiente, cuando me desperté, Lucía ya estaba de pie. Estaba en la ventana, mirando a la calle, con esa mirada fija, como si estuviera esperando algo o a alguien. La llamé para desayunar, pero ella dudó. Preguntó si podía salir un poco, tomar aire. Yo la dejé. Mientras ella estaba afuera, yo me quedé pensando en nuestra conversación de ayer, en todo aquello que me había contado. No sabía cómo, pero algo dentro de mí estaba gritando para actuar. Y fue en ese momento cuando una decisión me tomó por asalto. No podía dejar que Lucía fuera solo una historia triste que yo contaría en el futuro. Ella no podía volver a la calle, no podía seguir sufriendo. Yo sabía que ella estaba perdiendo toda su infancia allí, y yo tenía la oportunidad de cambiar eso. Lo que más me dolía era saber que, por más que tuviera todos los recursos del mundo, nada de eso habría significado si no hubiera visto lo que estaba frente a mí. Esa niña tenía más fuerza, más coraje, más humanidad que yo misma. Cuando ella regresó, yo estaba decidida. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero una cosa era segura. Lucía no iba a volver a vivir en las calles. Le hablé de mi idea, de cómo quería que tuviera una vida mejor,
más digna, y le dije que quería adoptarla. Ella me miró pero no dijo nada por unos segundos. Yo no sabía lo que estaba pensando, pero el silencio era pesado. Me miró a los ojos, como si estuviera midiendo mis palabras y finalmente dijo, «¿No tienes miedo de dejarme entrar en tu vida?» Me quedé sin palabras, porque en verdad el miedo que yo sentía no era por ella, sino por mí misma. Yo sabía que, al dar ese paso, mi vida nunca más sería la misma, pero también sabía que la de ella, al menos, tendría una oportunidad. Le dije sin dudar, «No tengo miedo, Lucía, pero tienes que saber que va a ser diferente ahora. Te voy a dar todo lo que necesitas, y más que eso, te voy a dar un hogar». En los días que siguieron, Lucía y yo comenzamos a crear una rutina. Ella empezó a ir a la escuela con el uniforme que le compré y poco a poco fue entendiendo que ahora tenía un futuro. La vi día tras día transformarse. Pasó de ser una niña asustada, con miedo a todo y a todos, a alguien que empezaba a creer que la vida podía ser buena. Percibía cuánto todavía cargaba el trauma, el miedo de que todo aquello fuera una mentira, una ilusión, pero se fue abriendo, poco a poco, y yo empecé a darme cuenta de que esa era la verdadera transformación, no mi vida, sino la de ella, porque lo que yo había hecho al fin y al cabo fue darle lo que todo ser humano necesita, un lugar seguro, donde el amor fuera incondicional y las posibilidades de una vida mejor realmente existieran. Lo más hermoso de todo esto, para mí, fue ver cómo Lucía, con todo el dolor que cargaba, aún logró enseñarme tanto sobre la vida. Cuando uno lo tiene todo, es fácil perderse. La búsqueda constante de más y más, nos quita la capacidad de ver lo que realmente importa. Pero Lucía no. Ella no quería nada de eso. Ella solo quería un lugar donde pudiera existir en paz. Y por más que yo intentara hacer por ella, en realidad fue ella quien me enseñó la verdadera definición de riqueza. Yo ya lo tenía todo: fama, dinero, estatus. Pero ella, con toda su historia y resiliencia, me mostró que la verdadera riqueza no viene de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de dar al otro. Y allí, en ese momento, con ella a mi lado, finalmente lo entendí. Yo no sabía que, al abrir mi corazón a ella, en realidad me estaba salvando. El tiempo pasó y yo me fui acostumbrando a la idea de que Lucía era mi hija. Nunca imaginé que un día tendría una hija, mucho menos una hija adoptiva. Pero ella, con su coraje y simplicidad, llenó todos los vacíos que yo tenía en mi vida. Cuando ella creció, empecé a percibir que algo necesitaba cambiar aún más. Mi vida ya no era solo sobre hacer dinero o hacer crecer el imperio de la moda. Mi verdadera misión estaba en lo que estaba haciendo por Lucía, pero también por otros niños que aún estaban olvidados en las calles, sin un futuro. Fue entonces cuando tomé la decisión de crear la Fundación Lucía Vega. Usé toda mi fortuna, toda mi influencia, para abrir puertas a niños como Lucía, niños que no merecían ser invisibles para la sociedad. Lucía, ahora con 14 años, se convirtió en una verdadera embajadora de la Fundación. Ayudaba a organizar eventos, visitaba los albergues y hablaba con los niños, mostrándoles que, sí, había un futuro. Ella era la prueba viviente de que, incluso después de todo lo que pasó, la vida podía ser diferente. Nunca me canso de repetir, ella me enseñó lo que realmente importa. Ella no era solo mi hija ahora, era mi compañera, mi amiga, la persona que me mostró que mi éxito en el mundo de los negocios no significaba nada si no estaba ayudando a cambiar la vida de otras personas. Empezó a ser reconocida en la escuela, a destacarse, pero siempre con la humildad de quien sabe de dónde vino y lo que tuvo que enfrentar para llegar hasta allí. El impacto de la fundación fue más allá de lo que podía imaginar. Ya hemos ayudado a cientos de niños y a medida que pasó el tiempo me di cuenta de que algo en mí
también se estaba transformando. Ya no estaba solo, intentando corregir los errores del pasado de Lucía. Estaba cambiando mi propia historia. La donación que hice a la fundación fue el mayor acto de amor que he hecho en mi vida. Decidí donar la mitad de mi fortuna, aproximadamente 1.000 millones de euros, para garantizar que este trabajo fuera continuo y sostenible. Era como si, finalmente, estuviera dando sentido a todo lo que había vivido hasta allí, porque yo sabía que la verdadera herencia que podía dejar no era un imperio de moda, sino una vida de transformación, de generosidad y amor para las próximas generaciones. En el cumpleaños de Lucía, años después, ella me preguntó qué significaba la fundación para mí, y fue en ese momento cuando entendí la magnitud de nuestra jornada juntas. La miré y le dije: ya te he dado todo lo que podía dar, Lucía, pero lo que tú me diste, nadie puede quitártelo. No sé cómo una simple frase puede resumir todo lo que sucedió entre nosotras, pero en ese instante supe que nuestra historia había completado un ciclo. Ella, con su coraje y fuerza, no solo cambió mi vida, sino la de tantos otros niños. Y cuando la miro ahora, veo que no es solo la niña que adopté. Es la mujer que, con su corazón generoso, me enseñó el verdadero significado de familia, de amor y de propósito. Fui salvada por ella, y quizás esa sea la lección más grande que la vida me ha dado. Hoy, cuando miro todo lo que construimos, la fundación, nuestra familia, el impacto que causamos en la vida de tantos niños, siento una gratitud que no puedo explicar. Lucía, con sus ojos brillantes y su historia de vida, es la razón por la que me levanto todos los días con ganas de continuar, de hacer más. Ella me mostró que, incluso en medio del dolor, hay espacio para el amor, para la curación, para la transformación. Sé que la vida no fue fácil para ella, pero al mismo tiempo veo cómo ha crecido y se ha convertido en una mujer increíble. Y yo, que llegué a pensar que podría comprar todo lo que necesitaba para ser feliz, ahora sé que la verdadera riqueza está en dar amor, dar apoyo, dar un futuro. El ciclo que comenzamos juntas, en una simple cena en el restaurante, se extendió a tantas otras vidas. Y eso me da una paz inmensa. Lucía, mi hija, mi compañera, mi inspiración, tiene un futuro brillante por delante. Y yo, a su lado, sé que lo que construimos no se borrará con el tiempo. El legado de amor y compasión continuará, porque lo que comenzó con un simple gesto de bondad se transformó en algo mucho más grande, algo que ninguna fortuna podría comprar. Y de alguna forma, esta historia será contada por mucho tiempo, no por mí, sino por ella. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa.